Bueno, para este ejercicio nos dicen un vector S cuya magnitud es de 54 newtons y forma un ángulo de 213 grados en sentido antihorario con el eje positivo en Y, determinar estos valores, el vector unitario, el vector en función de sus vectores base, los ángulos directores, las componentes en el eje X y en el eje Y, prácticamente todos los aspectos de este vector. En primer lugar, lo dibujamos. Nos están diciendo que mide 54 newton y tiene un ángulo de 200 grados en sentido antihorario, o sea, hacia la izquierda, con el eje positivo en Y. Entonces ya señalamos este valor. Es importante leer bien el ejercicio para que podamos ubicar bien el vector. Y ahora vamos a hallar sus componentes rectangulares. ¿Qué son las componentes rectangulares? Es el valor que actúa, la fuerza que actúa a lo largo de los ejes, porque sabemos que al aplicar una fuerza en un punto se divide en la fuerza que actúa hacia abajo y en la fuerza que actúa hacia la derecha, ¿cierto? Este valor. Entonces, el vector S se divide en su fuerza en X y en su fuerza en Y. La fuerza en X es el valor de la magnitud, o sea, en este caso 54, por el coseno del ángulo respecto al eje X en el sentido antihorario. Entonces, damos la vuelta, solo le sumamos a estos 213 grados, le sumamos los 90 que hay acá, sería este valor, sería el valor que actúa desde acá hasta acá. Lo vamos a llamar teta, sería el coseno de teta, y para su componente en Y sería su módulo por el seno de teta. Solo cambia su función trigonométrica. Ahora solo vamos a reemplazar, sabríamos que Sx, o sea su componente en X es igual a 54 por el coseno de 213 más 90, ¿cierto? Más 90 grados. Y su componente en Y sería los mismos 54, pero con el seno de este valor. 213 más 90. Solo lo colocamos en la calculadora. Sx nos daría 29,41 newton y S en Y nos daría menos 45,288 newton. Listo, ya tenemos los componentes rectangulares. Ahora las coordenadas del punto externo del vector S, del punto externo, coordenadas. Entonces las tenemos acá, ¿cierto? Este es el punto externo del vector S. En realidad este punto es muy fácil porque solo nos están pidiendo estos mismos valores, pero en coordenadas, ¿no? Entonces las coordenadas sería 29,41, menos 45,288, esto en el plano. Ya tenemos esto, las coordenadas del punto externo, que sería este punto, ¿cierto? Ahora, los ángulos directores del vector S. ¿Cuáles son los ángulos directores? Son el valor que actúa desde el eje X hasta el vector, ese sería un ángulo director, y el otro ángulo director es de la distancia que actúa desde el eje Y hasta el vector. Entonces ya tenemos estos ángulos directores, ¿cierto? El libro que estamos trabajando, que es el de Vallejo Zambrano, nos dice que este valor, que es el que actúa acá, lo vamos a llamar alfa, y el coseno y el ángulo director que actúa desde el eje Y hasta esto lo vamos a llamar beta. Entonces alfa es igual a teta, que teta es 213 más 90, sería 303 grados. Y beta sería igual a 213, ¿cierto? Ya tenemos los ángulos directores de el vector en función de sus vectores base. Es otra forma de escribirlo, pero sabemos que sus vectores base es I y J. I es el que actúa a lo largo del eje X, este sería I y este sería J, menos J, ¿cierto? Estos son sus vectores base, entonces solo tenemos que escribir para cualquier vector, en este caso S, Sx por I más Sy en J. Solo tenemos que reemplazar estos valores para poder escribirlo. Sx sería 29,41, ¿cierto? Por I menos, porque sabemos que acá es menos ya en Y, menos 45,288 y esto por J. Esto solo es otra forma de escribir el vector para desarrollar ejercicios donde se involucran muchas más fuerzas y no tenemos tiempo para separar el valor de Sx y Sy, sino en cambio los podemos mezclar y con este vector base podemos diferenciar si estamos hablando de un valor que va en el eje X o en el eje Y. Nunca se mezcla,
se dejan así expresados. Por último, vamos a hallar el vector unitario de este vector S. ¿Cómo se halla el vector unitario? Vamos a expresar esta fórmula que para hallar el vector unitario del vector S es igual a escribir el vector en sus funciones base arriba, o sea, Sx en Y más Sy en J sobre el módulo del vector S, que sería 54, ¿cierto? Acá lo único que debemos hacer es dividir este valor del módulo entre el componente en X y luego dividimos esto en su componente en Y dejamos expresado y nos va a dar un vector que al momento de hallar su módulo nos va a dar 1. Por eso se llama vector unitario. Vamos a reemplazar Sx, o sea, pasamos este vector acá, 29,41 por Y menos 45,288 por J sobre 54. ¿Listo? Ahora dividimos 29,41 entre 54 y lo colocamos acá, que sería 0,544 en Y menos su componente en Y unitaria, que sería 0,838 en J. Listo. Ya este sería el vector unitario de S. En este caso, pues ya podemos saber todos los aspectos de este vector: su módulo, su dirección, sus ángulos directores, su vector unitario, que sería todo lo que nos piden. En siguientes ejercicios seguiremos profundizando. Muchas gracias.